carta a Esmirna. No creo que nos dé tiempo para tocar otra iglesia, otra carta. A veces uno se debate, ¿no?, en si lo propio es acelerar, pero ¿para qué acelerar si total, hasta que el Señor venga tendremos que estar grabando un estudio bíblico aquí todos los martes, ¿verdad? No hace ningún sentido ir deprisa, amén de que el tema que estamos considerando yo creo que exige que vayamos poco a poco. Sin mucha prisa, yo creo que nos va a dar mejor resultado. Hoy vamos a trabajar con Apocalipsis capítulo 2 y vamos a trabajar con el verso 8 hasta el verso 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Me acordé de un corito que estoy seguro que aquí más de 5 no lo saben. En un corito que se cantaba antes en Pentecostés: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Oye, aquí hay gente que se acuerdan de los coros pentecostales. Sí, no, era un coro que se cantaba muy a menudo, sobre todo en los hogares. De hecho, yo tuve una vez un culto de hogar donde se acostumbraba, obviamente, ir 10, 15, 20 personas al hogar, y el líder de esos cultos pues daba participación a la gente hasta donde se podía, porque por instrucciones del pastor el culto tenía que terminar a las 9 de la noche, o sea, no se podía extender. Y luego, cuando ya se veía que el tiempo avanzaba, lo que les pedían a los que no habían hablado era que dijeran un texto, ¿verdad? Todavía se practica. Mira qué bien. Sí, no, muchas de las iglesias pentecostales todavía lo practican. Y en esa ocasión, en la iglesia a la que yo estoy haciendo referencia, había un hermano que nosotros lo probábamos mucho y le decíamos que él había sido el modelo que Dios usó cuando decidió hacer los feos. Nosotros lo embromábamos con eso en cantidad, y de hecho nosotros decíamos el hermano feo, porque era la manera como nosotros lo describíamos. ¿Qué te parece? Eres modelo. Entonces ese día pues no dio tiempo para que todos hablaran, y mandaron entonces a decir un texto a cada uno. Y cuando llegaron donde él dijo lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dañó el culto. Lo echó a pique porque la gente
no había manera después de componerse con ese texto. Bueno, vamos a la carta de la iglesia de Esmirna. Éfeso y Esmirna eran ciudades rivales. Miren qué interesante. Rivalizaban en el campo intelectual, en el campo artístico y en el campo deportivo. No olvidemos que estamos en localidades orientales cuya influencia griega es enorme, y desde luego las experiencias deportivas surgen precisamente entre los griegos, y era interesante pues que se daba lo mismo que se da en cualquier país. Cuando se están dando los juegos nacionales, cada cual va al equipo de su pueblo, de su ciudad, y desde luego hay pueblos y ciudades que rivalizan deportivamente, siempre están rivalizando. Yo recuerdo las veces que Bayamón y Río Piedras en baloncesto rivalizaban, y en ocasiones se ponían bastante álgidas las cosas, o Quebradilla y Isabela, que de hecho una vez una situación muy lamentable con el alcalde inclusive del pueblo de Quebradilla, pues rivalizaban. Esmirna y Éfeso eran dos ciudades rivales. Desde luego, Esmirna era lo que se conocía como la ciudad más hermosa. Se le llamaba inclusive la flor del Asia Menor. Era de esta manera como se le daba el distintivo. Era una ciudad de un constante fresco, y desde luego había una brisa extraordinaria. Era una ciudad muy limpia, con una sola dificultad, y era que como resultado de las ventiscas fuertes que había en Esmirna, por lo general la basura iba a parar al mar, y esto hacía que la ciudad fuese muy limpia, pero las playas y las orillas de la ciudad entonces pues no estaban en la mejor posición. Era una ciudad muy comercial, por donde afluía toda la producción y el tráfico agrícola, sobre todo del Valle Hermós, valle que sin lugar a duda en aquel tiempo pues era sumamente importante para la agricultura. Su escenario panorámico se dice que comenzaba desde el mismo puerto. Empezaba a observarse toda la realidad de su belleza, atravesaba las montañas, terminaba en los pagos, con elevaciones de montañas donde habían hermosos templos y extraordinarias residencias, sobre todo de gente muy rica que había entonces en el Asia Menor. Esta ciudad tenía una planificación urbanística extraordinaria. En ese entonces ya el concepto urbanístico ya se había elaborado. Fue fundada como una colonia griega en el año 1000 antes de Cristo, y en el año 600 antes de Cristo la invadieron los lidios y la destruyeron. Hasta el año 200 antes de Cristo dejó de ser ciudad. Es decir, por cerca de 200 años dejó de ser ciudad y ya sencillamente era un villorio. Pero en el año 200 antes de Cristo, Lisímaco la reconstruyó con esa logística urbanista, creando en ella calles muy amplias, inclusive con la pavimentación tradicional de aquel entonces, ¿no? Que era con la pavimentación de la piedra. Las habían convertido en una ciudad muy bien organizada. Se consideraba también una ciudad libre, se consideraba ciudad libre